y admiro totalmente todo el trabajo que viene haciendo el profesor José María Guerrero desde que lo conocí. Así que bienvenido, profesor. Perfecto, profesor, cuando quiera puede comenzar con su ponencia. Porqué de este foro, ¿no? Es decir, por qué se necesitan las humanidades o la democracia necesita las humanidades. Y para hacerlo, bueno, he titulado la ponencia El régimen de la información y la crisis de la verdad. Me voy a referir especialmente a un pensador, Byung-Chul Han, que hoy en día, es decir, no solamente es muy prolífico en sus libros, sino que está siendo leído en el mundo entero. Ha escrito un montón de obras y la última justamente se refiere a la infocracia. Vamos a trabajar sobre esa obra en particular, aunque hagamos algunos comentarios o relaciones con otras, siempre, insisto, teniendo muy presente ya en este último día de este excelente foro que han ido compartiendo, teniendo presente esta idea de por qué la democracia necesita de las humanidades. Creo que es muy importante, recién terminaba el expositor anterior, ¿no? Es decir, Mario Szilard, fue un placer escucharlo. Tener en cuenta, sobre todo por las reflexiones que voy a hacer, el evitar caer en esos dos extremos, ¿no? Como él hablaba, ¿no? De una tecnofilia, pero tampoco de una tecnofobia. Aun cuando hoy vamos a hacer hincapié en algunos riesgos concretos, reales, siguiendo a este autor surcoreano, que llevan a una crisis de la democracia cuando ésta se digitaliza y no tomamos las riendas del asunto. Así que bueno, hecha esta pequeñísima introducción, comienzo con el desarrollo del pensamiento de Byung-Chul Han, que es un filósofo nacido en Seúl, surcoreano, allá por 1959, que luego se trasladó a Alemania, hoy es profesor en la Universidad de Berlín, y estudió filosofía ya de grande, podríamos decir, ¿no? Y apasionado por las humanidades, comenzó a escribir a partir de una idea central, ¿no? Y la idea central sin duda es el vacío existencial que encontramos a partir de la modernidad tardía y que nos acompaña hoy, ¿no? Esa idea de vacío él la expresa a partir también de las fuentes de su pensamiento filosófico, fuentes que tal vez no sean las del mío de manera directa, ¿no? Perteneciendo yo a un pensamiento más clásico y una filosofía realista, que abreva sus fuentes en, sí, por supuesto, Aristóteles, Platón, pero también San Agustín, Santo Tomás de Aquino, fuentes diferentes, pero de las cuales él encara con muchísimo sentido común y toma aspectos de un realismo impresionante, ¿no? Entre los autores que está Heidegger. Él hizo su tesis en la Universidad de Friburgo, su tesis doctoral sobre Heidegger, pero sobre todo aparece el Heidegger de arte y poesía, por ejemplo, ¿no? Un Heidegger muy realista en sus reflexiones. También toma muchas cuestiones de Hegel. Ese pensamiento dialéctico hegeliano va a aparecer constantemente, ¿no? Es decir, en la positividad y negatividad, en el uno mismo y en el otro, la dialéctica del amo y el esclavo, pero de allí rescata sobre todo el eros, el amor como camino de ascenso, y lo toma en un sentido profundamente platónico. Justamente una de las críticas que hace a la sociedad contemporánea es justamente la ausencia del eros, que termina incluso anulando la ausencia del deseo del otro, ¿no? En una sociedad que no se entiende, ¿no? La entrega, la renuncia de uno mismo, una sociedad que se hace narcisista y que como contrapartida de ese narcisismo la acompañan la depresión, la hiperactividad, la angustia existencial, ¿sí? La ausencia del eros, nos dice Ham, también es ausencia de política. ¿Por qué? Porque desaparece la valentía, desaparece la entrega, desaparece el compromiso, desaparece propiamente la acción política. Es decir, hoy en día los políticos empiezan a ser reemplazados por tecnócratas. Y si no hay eros, diría Aristóteles, no hay poetas que producen belleza, no hay filósofos que contemplan la belleza y tampoco hay políticos que hacen cosas bellas. Bueno, la revolución para Ham es recuperar el pensamiento contemplativo y las humanidades. Y esto hoy se hace realmente muy urgente. Juntamente con estos avances, o precisamente por estos avances de la tecnología,
que, cual auriga del carro al lado de Platón, debemos conducir, no negar ni abjurar de ellos, ¿no? Sino conducir. También toma algunos aspectos de Nietzsche, ¿no? Pero más que el concepto de superhombre, de Nietzsche toma ese concepto del último hombre que aparece en el prólogo de Así habló Zaratustra, ¿no? Nietzsche, cuando tiene que definir al último hombre, dice que es el más despreciable, el que pregunta qué es el amor, qué es la creación, qué es el anhelo, qué es la estrella y parpadea. Identifica Ham un poco a ese último hombre con una sociedad donde pareciera que nos vamos convirtiendo en zombies, ¿no? Una sociedad del rendimiento, una sociedad de la autoexplotación, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, y del Botox. Contra esta idea de último hombre, otra vez propone, ¿no?, la idea de una vida contemplativa y el reconocimiento de la negatividad. La negatividad vista como el reconocimiento del otro, de lo otro, que pareciera que está desapareciendo, disculpen la redundancia, en el mundo digital. El smartphone, nos dice en algunos de sus libros, sobre todo en No Cosas, yo voy a hablar mucho de Infocracia, ¿no?, el último de sus libros, pero No Cosas fue el anterior, ¿no?, va termina de destruir la empatía, ya que hoy el celular deja de ser un camino de comunicación con el otro para ser una especie de camino de autoafirmación conmigo mismo, en donde ya no encuentro en la red social la posibilidad de diálogo, sino más bien de reafirmar una personalidad que se va construyendo desde afuera y en la cual muchísimo tiene que ver el algoritmo. Pero bueno, esto es una introducción al pensamiento de Byung-Chul Han para poco a poco ir acercándonos al centro de Infocracia de este libro, ¿no? Tal vez la mayor parte de los oyentes han oído hablar de él, ¿no? Es decir, de sus libros, libros muy breves, libros que recomiendo obviamente leer, en los cuales obviamente podremos no estar de acuerdo en algunas de sus consideraciones o aplicaciones concretas, pero tienen muchísimo realismo, muchísimo sentido común y creo que van en la línea central del espíritu que da vida a este foro del cual estoy participando, ¿no?, con muchísimo gusto. En Infocracia, fundamentalmente, él nos habla de la crisis de la democracia, ¿no? Y esa crisis de la democracia la asocia también al avance de la digitalización. Puede haber crisis por otros temas también, ¿no?, pero voy a encarar, sobre todo siguiéndolo a él, algunos aspectos, ¿no? Primero dice, en un sentido, en el plano cognitivo. Hay una crisis, ¿por qué? Porque en el régimen de la información, luego lo vamos a definir, el pueblo pierde la capacidad de concentración. Esa hiperinformación en la cual que nos absorbe, ¿no?, es decir, nos hace perder la capacidad de concentración, ¿no?, y empieza a ser sometido poco a poco al entretenimiento. El problema es que no solamente el pueblo, sino que la política también se empieza a someter al entretenimiento, y en la democracia ya deja de haber discursos con coherencia lógica, que era propiamente lo esencial en la democracia para poder nosotros tomar decisiones realmente libres. Y es así que la política también se convierte en espectáculo, entretenimiento, ¿no? Pensemos en las campañas de muchos políticos, ¿no?, y que parecieran donde la imagen y la performance reemplaza a los argumentos, al contenido, a lo que nos quieren transmitir, ¿no?, y terminan siendo votados por algo puramente emocional, ¿no?, y no racional. Por otro lado, hay una comunicación que esa afectiva o efectiva, ¿no?, es decir, pero apunta al efecto y apunta a buscar transmitir aquello que tiene potencial de excitación, ¿no? Ya no importan los argumentos, sino el espectáculo político. También la aceleración de la información va llevando a una fragmentación y atomización del tiempo. Agustín Laje hizo en su canal de YouTube también un análisis del aroma del tiempo, otra obra de Byung-Chul Han, que habla justamente de esto, ¿no? Es decir, en un momento el problema del tiempo fue la aceleración. Hoy más bien es la atomización. El tiempo se ha discontinuado porque no hay un de dónde venimos y ni tampoco hay un para qué y un hacia dónde vamos. Y entonces se atomiza. Y esa atomización del tiempo lo fragmenta y obviamente anula la racionalidad. Es totalmente disruptivo de esa racionalidad que requiere justamente tiempo, ¿no? Requiere de partir de un pasado para hablar acerca de y pensar acerca de un futuro. Hoy en día muchos de nuestros políticos ven el camino de comunicación
el tweet, ¿no? En Twitter, ¿no? ¿Por qué? Porque el tweet, es decir, rápidamente, justamente apunta a lo efectivo, a llegar, a golpear, y claro, en el tweet no hay tiempo para argumentos, para razonar, para debatir. Se convierte esto en una especie de guerra de información que se expresa también en los bots, ¿no? En los trolls, en las falsas noticias, que ya logran su efecto aún cuando sean desenmascaradas, ¿no? Y la información se convierte en una especie de arma, en una democracia que cada vez entra en crisis, ya que poco a poco deja de importar la verdad. Por eso hoy quiero hablar del régimen de la información y también de la crisis de la verdad, ¿no? Más que los argumentos, nos dice Ham, hoy empiezan a prevalecer los algoritmos, ¿sí? Y esto entonces en un primer sentido, ¿no? Hay un problema, es decir, que tiene que ver con que este modo de incorporar el conocimiento nos dificulta la participación democrática. Pero también hay otro problema, y tiene que ver con que la democracia digital nos da una cierta ilusión, una cierta sensación de participar de una democracia mucho más directa, ¿no? En la medida en que yo puedo ser escuchado en una red, pareciera como que estoy participando no simplemente con mi voto, ¿no? Y nada más, lo cual tampoco es bueno, obviamente. Pero el problema es si realmente se nos prepara o nos preparamos para ello. Muy duramente dice, es difícil tener o participar en una democracia directa cuando nos vamos convirtiendo poco a poco en ganado de consumo, cosa que tenemos que justificar luego. Y en una sociedad donde pareciera que hay comunicación sin comunidad. Critican otro de sus libros, ¿no? Es decir, cuando habla acerca de los rituales, ¿no? De la muerte de esos rituales, un tiempo en donde hubo una comunidad sin comunicación, ¿no? Donde los encuentros familiares, donde las salidas manifestaban que había una comunidad, ¿no? Pero no había una verdadera comunicación con el otro. Hoy, es decir, tenemos una comunicación constante, una hipercomunicación, pero sin comunidad, sin encuentro real también con el otro, ¿no? Y esa ausencia del otro, que también nos sucede, y especialmente en las redes sociales, nos dificulta tener la capacidad para escuchar, para debatir, para enfrentar la desaprobación de lo que yo digo y entonces a partir de allí poder discutir y formarme mejor, ¿no? Hoy hemos perdido en una cultura de la cancelación la capacidad de debatir, y cuando alguien dice algo que me afecta emocionalmente y no me gusta, lo cancelo, ¿no? Y eso es desgraciadamente un signo de nuestros tiempos que tenemos que conocer, ¿no? Para poder ver qué hacer, ¿no? La idea no es solamente, obviamente, hacer un diagnóstico, pero es que Ham en este libro hace un diagnóstico de cómo está la situación hoy. La acción comunicativa pareciera que hoy apunta y tiene como finalidad solamente el escucharnos, a nosotros mismos, y reafirmarnos en lo que ya pensamos. En la inteligencia artificial, dice, y el Big Data, no razona, sino computa, ¿no? Y los algoritmos van, como decíamos, sustituyendo poco a poco a los argumentos. La inteligencia artificial y el Big Data van generando una visión divina y global que quiere captar todos los procesos y tener todos los datos, ¿no? Y así cree que puede con esto comprender, abarcar, dominar toda la realidad. Una nueva ideología, es decir, más que ideología, ¿no? Una nueva utopía que aparece allí, pero que desgraciadamente muchos asumen, ¿no? Como camino, ¿no? De construcción, más que de construcción, de pensamiento omnisciente y todopoderoso, que puede el día de mañana hacer que desaparezcan las guerras, las crisis económicas, las enfermedades, otra vez, ¿no? El mito del progreso, ¿no? Otra vez la idea del sueño de que podemos llegar a dominarlo todo y el hombre ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Es más, esta inteligencia artificial y Big Data, nos dice Ham, piensa que un día ya podremos prescindir de la política, ¿no? Y de los políticos, porque el régimen de información apuntará a una especie de postdemocracia digital, donde los políticos sean sustituidos por expertos informáticos que administren la sociedad y vayan más allá de los principios ideológicos. La gestión de sistemas basada en datos reemplazará la política. ¿Será así? ¿Dejaremos que eso sea así? ¿Que esos hacedores de cosas bellas que decía Aristóteles desaparezcan? Sé y soy consciente, ¿no?, que muchos políticos a veces han mancillado el nombre, ¿no?, de políticos, pero eso no justifica ni a generalizarlos ni a reemplazarlos, ni a perder lo humano de la política, que es fundamental.
¿sí? Entonces, vivimos en un tiempo de crisis de la democracia. Y la democracia digital genera estas situaciones o estos desafíos nuevos. Ahora bien, ¿qué es esto del régimen de la información? Y llegamos al centro de mi exposición, ¿no? Quiero entusiasmarlos a la lectura de Infocracia, ¿no? Y por eso voy a hacer hincapié en algunos puntos, otros los dejo para que ustedes lo lean, lo analicen y lo debatan también. Empieza justamente el libro hablando del régimen de información y lo define. Voy a leer literalmente su definición, ¿no? El régimen de la información es aquel en el que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Un régimen, entonces, donde lo que se busca es determinar, mediante algoritmos, la inteligencia artificial, los procesos sociales, económicos y políticos. Como se darán cuenta, es decir, la que sale perdiendo indudablemente es la persona humana, la libertad individual, ¿no? Ya que no apunta a condicionar, sino que por lo menos intenta, aspira a determinar. Ya no explota cuerpos y energía, sino información y datos. Es un capitalismo en donde la persona queda reducida a ganado consumidor, a una actitud de ganado consumidor, que está allí para consumir, que en el fondo lo que comparte son sus datos y eso es lo que de alguna manera se compra y se vende. Y un hombre que es reducido a mercancía. Eso tiene que ver también con lo que él habla de la sociedad de la transparencia, pero después también va a aparecer en la exposición. Kant distingue 3 regímenes a lo largo de la historia, ¿no? Y dice que había un régimen premoderno, que era el régimen de los soberanos, donde había una escenificación del poder. De alguna manera, la dominación en este régimen de los soberanos tenía un esplendor teatral. La violencia y el castigo, los verdugos y los castigados eran como actores, ¿no?, de una obra de teatro en donde resaltaba la figura del soberano, se enaltecía, se le temía y prácticamente era invisible la figura de aquel siervo, de aquel que era gobernado, ¿no? Pero luego este régimen premoderno dio paso a el régimen moderno de la disciplina. El régimen moderno de la disciplina nos generó una sociedad de vigilancia, y podríamos decir que durante el siglo XIX, ¿no?, y gran parte del siglo XX fue el que se impuso en Occidente. Ya no es el soberano la figura central, sino una burocracia de vigilancia, ¿no? Donde los gobernantes ahora se invisibilizan y se visibilizan los gobernados. ¿Por qué? Porque están puestos en una especie de panóptico que nos mantiene, ¿no?, en vista constantemente, nos observa todo el tiempo, ¿no? Y justamente el hecho de ser visto y el hecho de saber que estoy siendo vigilado me mantiene cumpliendo mi misión. Un estado de vigilancia que, como se imaginarán, ya lo habrán pensado los que están escuchando, es el que condena especialmente George Orwell, ¿no?, en 1984, en La rebelión en la granja, ¿no? Un estado de vigilancia y de control que aparece en esa figura del gran hermano, ¿no? Qué paradoja que a fines del siglo XX, el gran hermano, esa figura, ¿no?, que de alguna manera controlaba todo y no me dejaba ser libre, se convirtió en un reality show, ¿no? Es decir, y donde pareciera que era mi único amigo, ¿no?, y me dejaba yo controlar. Ahora vamos a ver por eso. Y me encantaba que me controlen. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Es que hemos cambiado de régimen, aunque a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Y a veces, muchas veces, nosotros seguimos atacando y criticando, como haría Foucault y tantos otros, ese régimen de vigilancia, sin darnos cuenta, dice Kant, que hemos pasado ya a otro tipo de régimen, que es el de los cuales les voy a hablar brevemente hoy, introduciéndolos y tratando de motivarlos, ¿no?, a su lectura. En el régimen de vigilancia, ¿no?, se buscaba la sumisión, buscando el aislamiento, ¿no? Y el objetivo era fundamentalmente el cuerpo humano. El hombre se convertía en una especie de engranaje, ganado laboral lo llaman, ¿no? No ganado consumidor, ganado laboral. El hombre es una máquina de trabajar que debe ser controlada y sobre todo controlado su cuerpo.
sobre todo controlado su cuerpo. Pero hemos llegado al régimen de información. ¿Y qué ha pasado? Los medios de reclusión se han disuelto en redes abiertas. Las discontinuidades en continuidades. Los cierres en aperturas. Las celdas de aislamiento en redes de comunicación y visibilidad. La tecnología de la información digital ha cambiado totalmente la estructura, pero sigue siendo una tecnología que apunta y que tiene como finalidad la vigilancia. Hace de la comunicación un medio de vigilancia. Cuanto más comunicación hay, cuanto más estamos en las redes, cuanto más estamos, es decir, en la realidad virtual, más datos nuestros ponemos y más fácilmente somos vigilados. Las personas, lo interesante de esto es que no se sienten vigiladas, y en este sentido fíjense que pareciera que entre los dos grandes autores de las distopías contemporáneas, y entre las dos grandes obras, 1984, ¿no? y Un Mundo Feliz de Huxley, es decir, este último ha sido el que se va imponiendo, ¿no? en esa visión de un futuro en donde nosotros pareciera que libremente decimos, bueno, queremos dejar que nos controlen. Es esa sensación de libertad justamente que uno tiene la que asegura la dominación. Y cuando la mayor sensación de libertad acompaña a la mayor vigilancia, ahí se da justamente la dominación. Ya no interesa el régimen de información el cuerpo humano, lo que interesa es la psiquis humana. Eso es lo que queremos controlar. Al cuerpo se lo deja como objeto de estética y de fitness, ¿no? Y es secuestrado por la industria de la belleza, ¿no? Y es así entonces que nuestras fotos de perfil y el ejercicio físico y cosas que obviamente en buen sentido son positivas, se convierten de alguna manera en el centro de nuestra existencia. Sin embargo, mientras tanto nos vamos dejando vigilar, controlar, casi podríamos decir determinar. En este régimen de información no se pide ni docilidad ni obediencia, ya que el hombre se cree libre, auténtico, creativo, ¿no? El hombre cree que se está produciendo a sí mismo y en realidad se va convirtiendo poco a poco en un ganado consumidor. Es decir, él diferencia estas dos ideas, ¿no? La de ganado laboral, el régimen del control que teníamos antes, a el ganado consumidor, de este hombre que siente que es libre, que se hace a sí mismo y que de alguna manera, por no sentirse o frente al vacío existencial, va hacia afuera a afirmar una personalidad que es construida desde afuera por el algoritmo, ¿no? Y que asumimos poco a poco, creyendo que somos libres de hacerlo, cuando en realidad son otros los que están digitando esta situación para que seamos simplemente un producto de consumo, el hombre reducido a una mercancía, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera él nos viene a manifestar, dice. Nos exponemos al panóptico sin coacción externa, sino por necesidad interna. Nos ponemos en escena, nos dejamos ver, ¿no? ¿Quién de los que me están mirando ahora no lo ha hecho? Me incluyo, ¿no? Es decir, a través de las redes, a través de nuestras vivencias, las compartimos, nos mostramos y vamos dando nuestros datos y datos y datos y... La transparencia es el imperativo sistémico del régimen de información. Nos tenemos que detener un segundito en esta idea, ¿no? Hay una de las obras más importantes de Ham que se llama justamente La Sociedad de la Transparencia, ¿no? Esa sociedad de transparencia muestra que nosotros debemos de alguna manera manifestarnos, expresarnos, ¿no? Totalmente desnudarnos ante el mundo digital y el problema es que no termina allí, convertirnos poco a poco en una mercancía. La sociedad de la transparencia se hace chata, ¿no? Impide profundidad. Yo me convierto en lo fenoménico, en lo que aparece, y eso es lo que de alguna manera se compra y se vende, sin que yo ni siquiera prácticamente me dé cuenta. O inconscientemente pareciera que necesito. ¿Por qué? Porque temo quedarme solo, porque temo, y entonces me voy construyendo esa personalidad que otros obviamente usufructúan, ¿no? Todo debe presentarse como información. ¿Y la libertad? Y esa sensación de libertad que tenemos hoy, ¿no? De poder decir y hacer lo que queramos, la libertad es de la información, no es de las personas. Y ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Hay ciertas cosas de las cuales no se puede hablar.
hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que en el mundo virtual debemos callar, porque si no seríamos inmediatamente cancelados, escrachados, eliminados, tachados de... La libertad poco a poco desaparece, pero yo soy de alguna manera responsable de esa misma desaparición. Sin embargo, dice Kant, la dominación nunca es transparente. Tiene una parte trasera, dice, una sala de máquinas, la caja negra del algoritmo. El régimen de información, nosotros lo aceptamos, lo asumimos y se oculta en lo agradable de las redes sociales, y esa sensación que tenemos de escucharnos y vernos con otros, y en la comodidad de los motores de búsqueda, que es maravillosa y fundamental, en las voces de los asistentes que hacen que el smartphone nos permita sentirnos que estamos mucho más cómodos, que podemos hacer las cosas con mayor facilidad, y por otro lado, ¿no? Convierten hasta el hogar en una prisión digital, donde todo está registrado, todo está controlado. Es decir, a diferencia del régimen de vigilancia que condenaba Orwell, acá asumimos nosotros este régimen por conveniencia, porque es agradable, porque es placentero. Y poco a poco vamos reduciendo al Homo sapiens, dirá en otro de sus libros Ham, a una especie de Homo ludens, donde está allí solamente para jugar, ¿no? Y es entretenido, y se distrae, y se dispersa, y ya no argumenta, ya no razona, ya no debate. Estábamos reafirmando todo lo negativo de un diagnóstico que obviamente, como decía Mario Silva en su exposición, no es lo único que caracteriza a los avances tecnológicos, claro que no, pero es un riesgo que si no conocemos puede terminar haciéndonos perder la propia identidad. El hombre reducido a mercancía, o como a él le gusta decir, ganado consumidor. El like justamente destruye toda posibilidad de revolución. Y esto es una de las cosas más difíciles que enfrentamos hoy. Las técnicas de poder, dice Ham, que se aplican en este nuevo régimen son técnicas de un capitalismo neoliberal, ¿no? Que apunta a darnos no prohibiciones, jamás, no asustarnos ni prohibiciones, no, de ninguna manera, sino a darnos incentivos positivos que explotan nuestra libertad en vez de suprimirla. Nos sentimos libres, y eso lleva a que yo pueda hacer de mi vida lo que quiera, y esa libertad entendida obviamente como autonomía, ya no es la libertad como capacidad de autodeterminarme hacia el propio fin que tengo por naturaleza, ya no es la libertad de poder elegir entre bienes, ni una libertad que acompaña la responsabilidad, es la libertad de la ausencia de compromiso, es la libertad de poder construirme a mí mismo y ser lo que me percibo. Es decir, esa libertad absoluta, en el fondo, me termina siendo esclavo de esa misma libertad. Es interesantísima una diferencia que hay entre Foucault, ¿no? y Ham, ¿no? Hay un juego de palabras donde Foucault dice que el hombre deja de ser sujeto porque está sujeto, ¿no? Y por estar sujeto no es verdaderamente libre. Está criticando a ese régimen de vigilancia. Ham dice, justamente el sujeto deja de ser sujeto y deja de ser libre hoy en día por no estar sujeto. Y ese yo creo que es un pensamiento realista clásico que él retoma, y maravilloso, ¿no? La verdadera liberación se funda en la dependencia, una dependencia a lo real, a lo que realmente somos. Cuando uno no sabe quién es, cuando no solamente nos hemos metido con Dios ha muerto, dirá Nietzsche por allá, pero en 1890, ¿no? Cuando no solamente nos hemos metido con la naturaleza, ¿no? La estamos haciendo pedazos, a esa casa común. Cuando también hoy nos estamos metiendo con la naturaleza humana y abjurando del humanismo, ¿no? El hombre visto como un virus, como una bacteria, ¿no? Dirá Milcos Lucas en algunas de sus afirmaciones cuando habla del transhumanismo y de los riesgos que trae aparejados, ¿no? Indudablemente, ¿no? Entonces terminamos perdiendo la propia libertad. El hombre
cree que es libre y termina siendo explotado por esa misma libertad, que se manifiesta también en el rendimiento económico, en el éxito, que me lleva a la depresión, la angustia, la hiperactividad, la soledad. En un mundo de comunicación a veces nos sentimos profundamente solos, profundamente solos. Y bueno, fíjense, ¿no? Esta motivación, esta optimización, comunicación, community, ¿no? Es decir, que nos da, hace que aparezcan ciertos personajes que se convierten en los que reemplazan de alguna manera al líder ideológico, ¿no? Que alguna vez había, ¿no? Los influencers. Los influencers son como los nuevos ídolos y modelos a seguir, que tienen indudablemente un carácter mesiánico, un carácter salvador. Frente al vacío, frente a la rutina, frente al sinsentido, frente a un tiempo atomizado donde ya no hay un de dónde vengo ni un hacia dónde voy, frente sobre todo, y esta seguramente es la idea principal, no de Ham, ¿no? Sino de Aristóteles, de Santo Tomás, de todo el pensamiento filosófico clásico, frente a la ausencia de teleología, Han lo plantea también, finalidad. Cuando le perdemos el sentido, la finalidad, la existencia, aparece el influencer con un carácter salvador que nos habla de viajar, que nos habla de la belleza, que nos habla de fitness, que nos habla de cosas que obviamente nos agradan y que se convierten en una forma también de evadir, ¿no? de evasión. De tranquila desesperación, diría Henri Thoreau por allá por 1850, ¿no? En Walden, el tratado acerca de la vida en los bosques, que recomiendo, por supuesto, leer si no lo han hecho ya, ¿no? Dice, vivimos una vida de tranquila desesperación. Parece contrapuesto a esta idea de tranquilidad y de desesperación, ¿no? Uno se imagina un desesperado agarrándose de las paredes, diciendo, gritando, ¿no? No, ¿cuál es la tranquila desesperación? La del resignado. Alguien que se resigna y que entonces encuentra en estas cosas que el influencer nos presenta como formas de evasión, como formas de escapismo, de una realidad que no entiende y que probablemente no sabe si tiene realmente ganas de vivir. Los anuncios de los productos que nos llegan juntamente con los videos, con los mensajes por Instagram, por Facebook o por Meta, ¿no? Es decir, o por YouTube, ya no nos molestan, ¿no? Y compramos esos productos porque nos hacen sentir que participamos, ¿no? Que somos libres, que somos alguien, que decidimos nosotros. Es espectacular en Infocracia cuando hace esta comparación Ham. Dice, hoy vivimos una especie de eucaristía digital. Dice, los medios de comunicación son como la iglesia. El like como el amén. Compartir es la comunión. Y el consumo, la redención. El consumo es lo que nos libera. Incluso las repeticiones no nos aburren, ¿no? Y aunque un reel aparezca una y otra y otra y otra vez, no nos aburre porque en el fondo es como una liturgia, ¿no? En la cual yo me siento acompañado, no me siento solo. Y sin embargo, poco a poco voy perdiendo mi identidad. Me convierto en una mercancía. Ser libre, dice Ham, ya no es actuar, sino cliquear. Y el consumo, así como decíamos hace un ratito que el like, ahora es el consumo el que anula toda posibilidad de revolución. El totalismo clásico estaba basado en ideologías. Estaba basado en ideologías. ¿Y qué son las ideologías? Dice Ham, comparto plenamente su definición, ¿no? Fíjense lo realista que es. Religiones políticas laicas, ¿no? Son intentos de secularización de las grandes religiones, ¿no? Todas ellas, ¿no? Y socialismo, nacionalsocialismo, comunismo, fascismo, ¿no? El liberalismo absoluto, que también de alguna manera tienen esta idea de que son reduccionistas, desde un aspecto, lo económico, el Estado, la raza, podemos explicar todos los problemas del hombre, una explicación total del mundo. En esas ideologías, lo central era la figura del líder, ¿no? Que informaba, que daba forma, ¿no? Hoy en el régimen de información, estas ideologías de totalitarismo clásico es reemplazado por el dataísmo. El dataísmo busca un conocimiento total de lo que es y de lo que será. Ya no con relatos ideológicos detrás, sino con una operación algorítmica. Es una especie de totalitarismo sin ideología.
Antes había una masa obediente que se sometía a un líder. Ahora esa masa tiene la sensación de que es alguien, ¿no? Porque en el fondo, ¿quién soy yo? ¿Cómo me podría definir al ser humano? Alguien que tiene un perfil. Ham, irónicamente, dice, antes solamente tenían un perfil los delincuentes, ¿no? Pero ahora yo me siento alguien porque tengo un perfil, ¿no? Dentro de un tiempo más, si Zuckerberg tiene razón y el metaverso se hace realidad, seré alguien que tiene un avatar, ¿no? O seré mi avatar y ya no seré yo, ¿no? Y llegaremos ya a un relativismo absoluto, donde yo me produzca a mí mismo y sea uno hoy, otro mañana. Es interesante ver que hoy el que tiene el poder, dice Ham, no es obviamente el soberano, ¿no? Es decir, ni siquiera esa burocracia que nos vigilaba, ¿no? No es el que detenta el poder político, sino dentro del que tiene el poder económico, el que manda sobre la información de la red. Por eso yo lo dije muy rápido, ¿no? Porque son muchas cosas que quiero compartir en poco tiempo, pero fíjense que detrás de este régimen de información hay, dice él, ¿no? Una caja negra, y nunca Ham se dedica a hablar de quiénes son estos que están detrás, ¿no? Pero él critica mucho las teorías conspirativas y tiene creo que razón, ¿no? A veces la teoría conspirativa lo que hace justamente es fortalecer lo que no es una teoría conspirativa, lo que se da de manera evidente, porque todo lo que estamos diciendo lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, lo vivimos. Él le da forma a un diagnóstico de algo que nosotros realmente conocemos y desgraciadamente participamos, dejándonos muchas veces manipular sin un juicio crítico, ese juicio crítico que las humanidades nos deben dar, ¿no? En la sociedad de la información hay un vacío total de sentido, sin teleología, y entonces entramos en la última parte, entra en crisis la verdad. Crisis de la verdad que manifiesta una crisis de una sociedad que se va desintegrando, que se va fragmentando cada vez más. Hoy, dice Ham, la filosofía se ha despedido de la verdad. Cité también a Henry Thoreau, allí en Walden, y ahora nuevamente lo hago cuando hay una película fantástica que se llama Into the Wild, ¿no? Hacia Rutas Salvajes, cuenta la historia de un joven que se va a Alaska, y es al principio la historia de un joven adolescente que ante los problemas familiares se escapa, ¿no? Pero se va convirtiendo en la historia de un hombre que va encontrando el sentido de la vida, ¿no? Una de las frases más fuertes de la película es esa de que la felicidad solo es verdadera cuando es compartida. Y Ham aceptaría totalmente esto, ¿no? La ausencia del otro, el exceso de positividad, como él dice, y ver al otro como algo negativo que no debe estar allí, ¿no? Porque me interpela, porque no lo puedo controlar, porque es misterio, me lleva de alguna manera a no poder realmente tener comunicación y comunidad. Pero volviendo a la cita de Henry Thoreau, él dice, más que el amor, más que la fama, más que el dinero, más que la justicia, más que la fe, denme la verdad. Y tiene toda la razón, ¿no? ¿De qué nos vale el amor si no es verdadero? ¿De qué nos vale el dinero si es falso? ¿De qué nos vale la fama si es ficticia? Hoy estamos justamente en una crisis de la verdad que manifiesta esa desintegración. La filosofía hoy se despide de la verdad, pero justamente, dice Ham, la filosofía es búsqueda de la verdad y una forma de decir la verdad. Es importantísimo filosofar. Es cierto que hoy en día tenemos muchas posibilidades. Yo trato de humildemente utilizarlas a través del análisis de canciones de rock y jugar con ellos para poder llegar y para poder filosofar hacia el mundo contemporáneo. Es cierto que hoy tenemos muchas posibilidades, además de las académicas, de filosofar. Pero el problema es que hoy tenemos una concepción de la filosofía como ya ni siquiera búsqueda. Me acuerdo cuando estudiábamos que decíamos, Heidegger se queda en la búsqueda. La filosofía no es solo una pregunta, también es encontrar respuestas. Ahora ya no solamente no buscamos respuestas, sino ya ni siquiera es búsqueda. Y ya ni siquiera la verdad es construcción, dice Ham. Directamente ya no hay verdad. Y esa crisis es realmente muy fuerte. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, dice él, vivimos en una nueva caverna digital. Vivimos como, hoy acá recordemos la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Vivimos en una caverna digital donde
¿Se acuerdan ese conjunto de esclavos que estaban mirando la pared en fondo, encadenados, y detrás de ellos pasaban seres que portaban estatuas, y esas estatuas se proyectaban, ¿no? Como sombras en la pared del fondo? Estos esclavos creían que lo que veían era la realidad, ¿no? Y hasta que uno es liberado, ¿no? Que representa para Platón a Sócrates, pero también el filósofo, y sale, ve el mundo real, el mundo de las ideas, que no es un mundo de pensamientos, es el mundo de las esencias, y luego vuelve a la caverna y todos lo tratan como un loco, ¿no? Y como sigue insistiendo y tratando de despertarlos, lo terminan matando, ¿no? Es un poco un homenaje a Sócrates que hacía Platón en esa alegoría de la caverna, pero también una visión metafísica del universo, que también podemos aplicar, dice Ham, al mundo actual, viendo esta caverna como una caverna digital, donde pareciera que los grilletes, a diferencia de la caverna de Platón, nos los ponemos nosotros mismos. Perdón, no podía dejar de hacerlo, ya me queda muy poquito tiempo, ¿no? Pero hacer referencia a alguna canción de rock, ¿no? Ya que me han citado como aquel que tiene ese canal de rock y filosofía, ¿no? Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, ¿no? En una canción escrita para justamente la película Into the Wild, ¿no? Garantizado, Guaranteed, él dice, ¿no? Vivimos en jaulas que nosotros mismos hemos comprado. Sin darnos cuenta, en un régimen de información que apunta al inconsciente, que apunta a lo emocional, que va haciendo que poco a poco perdamos lo racional, en jaulas que nosotros mismos hemos comprado. No sé si han visto ese tema de Billie Eilish, ¿no? Una cantante de rock muy conocida por los jóvenes hoy, ¿no? Que interpreta fabulosamente. Hay una canción que hace con Khalid, en donde ella canta dentro de Lovely, ¿no? Un nombre irónico de la canción, ¿no? Y donde ella canta encerrada en una jaula transparente, ¿no? Y eso justamente la sociedad de la transparencia para mí me daba a entender cuando lo veía a Ham, ¿no? Y sin embargo está encerrada allí, ¿no? Con la esperanza de alguna vez salir, pero encerrada allí, absolutamente encerrada y deprimida. La verdad, hoy en esta caverna digital va dejando paso a la información. Como termina diciendo en su libro, se desintegra, cito literalmente, en el polvo informático, arrastrada por el viento digital. La verdad se desintegra por el polvo informático, arrastrada en el viento digital. Desaparece la verdad objetiva, desaparece incluso, dice Ham, la verdad como construcción. A mí no me convence una verdad entendida como una construcción social, pero hasta esa desaparece. La posverdad y el relato ya no nos convence, lo aceptamos solo por la utilidad que nos puede traer aparejada, ¿no? Tener un buen relato. Y poco a poco, en ese tiempo atomizado, nos reducimos a números, nos reducimos a mercancía, y algunos, no hemos tenido, como en esta época, jamás una concentración del capital como se ve en Occidente hoy, ¿no? En manos de unos pocos, que mantienen justamente ese control, usufructan de esta sensación. O nosotros mismos también participamos de eso, ¿no? Porque en el fondo es miedo. Cuando Roger Waters vino a la Argentina, me acuerdo años atrás, había un chancho gigante en River Plate que decía, el miedo construye muros, ¿no? Citando a Pink Floyd, ¿no? Y a The Wall, ¿no? Y quién puede negar que el siglo XX ha sido justamente un siglo de construcciones de muros, y que el siglo XXI lo sigue siendo también. No solamente la cortina de hierro, ¿no? El muro entre México y Estados Unidos, el muro de Gaza, no solamente los muros físicos, el muro que a veces nos encierra y que en ese mundo de comunicación nos hace sentir cada vez más aislados y solos, angustiados y abiertos a la desesperación. Para ya ir terminando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvar la democracia y ante estos ataques de una mala comprensión de una democracia digital, ¿no? Que pueda llevar a eliminar a la política y a lo humano de la política, o a esta forma de conocimiento que impide el discurso, el tiempo? Fíjense, para algunos de estos ya es insoportable, ¿no? Hace 40 minutos que está hablando, profesor. Si usted tendría que haber hecho todo esto en 30 segundos, ¿no? Si hubiera estado en Instagram, o a lo sumo si hubiera estado en TikTok en 15 tal vez, ¿no? ¿Cómo entonces salvar una democracia en estas situaciones? ¿Cómo también salvar a lo propiamente humano? Sin duda,
Y esto da respuesta a la esencia de este foro, recuperando el valor de las humanidades. Recuperando, nos dice Jaime, el valor de la actitud contemplativa, del demorarse, del tomarse el tiempo para pensar, del reflexionar antes de obrar. Y eso es recuperar propiamente la humanidad. Yo creo que esta es de alguna manera lo que quería fundamentalmente compartir con ustedes hoy aquí, y creo que es el gran desafío, sin caer en una tecnofobia, sin después de escucharme a mí deprimirnos y angustiarnos, todo lo contrario, estando como lo estamos, agradeciendo las posibilidades que la tecnología nos da de vernos desde la Argentina a Perú, desde Perú hacia el mundo entero y a tantos que hoy están participando, poder estar conectados, comunicados con un afán de una verdadera revolución que para mí más que revolución es restauración. Lo que necesitamos es restaurar el valor de la verdad, valorando el mundo como creación, valorando el mundo como algo que tiene un orden que nos trasciende y buscando no cambiarlo, sino conocerlo y luego vivirlo. Y tal vez recuperar así la trascendencia, esa triple trascendencia, ¿no? La trascendencia hacia Dios, que tantos quisieron cercenar, ¿no? Con la muerte de Dios. La trascendencia hacia la naturaleza, que tanto hemos destruido y que poco valoramos, incluso aquellos que dicen defenderla, ¿no? Desconociendo que si el hombre no se le reconoce su dignidad, tampoco se le reconoce su responsabilidad respecto a la naturaleza. Si a mí me dicen que soy un animal más, solo soy un mono que habla, y bueno, que se haga cargo de otro, de la naturaleza. Si me hacen reconocer mi dignidad como persona, luego me doy cuenta que soy responsable de la misma. Y por supuesto la trascendencia hacia el otro. Las relaciones interpersonales fuertes, el compromiso, la familia, la amistad, el amor que se abre a la eternidad, son los caminos que permiten recuperar ese humanismo que hoy pareciera que está siendo atacado en su raíz. Creo que, así como decía alguna vez San Juan Pablo II en Fides et Ratio, hoy no es tiempo de defender la fe sino la razón, hoy no es tiempo de defender a Dios, Dios se defiende solo, es decir, por supuesto que sí, sino al humanismo, sino a lo propiamente humano. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención. Espero haberlos entusiasmado para leer a este autor excelente, ¿no? que he tratado de compartirles. Coincidirán con algunas cosas, con otras tal vez no, pero creo que es un lujo tenerlo, leerlo y tener a partir de este diagnóstico ser partícipes activos de esta revolución, restauración me gusta decir a mí, que bueno, es decir, es una batalla cultural sin duda. Muchas gracias, doctor José María Aguerre. Realmente su ponencia ha sido excelente. Estoy segura que a muchos les ha abierto los ojos frente a todo este relativismo, frente a esta batalla cultural. Ahora le tenemos algunas preguntas de parte del público. La primera es, ¿cómo poder liberarnos de esta virtualidad si para poder integrarnos nos hacemos parte de este control? Bueno, la pregunta es maravillosa porque de alguna manera da en la esencia de lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, bueno, y creo que eso no, lo podemos encontrar desde una de las grandes verdades del Evangelio incluso, ¿no? El gran desafío no es liberarnos de la virtualidad. El gran desafío no es convertirnos en ganado consumidor. El gran desafío es estar en el mundo sin ser del mundo, y creo que eso no es nada original, y no soy el primero en decirlo, ¿no? Creo que alguien que vino alguna vez nos lo dejó, ¿no? Como mandato, ¿no? No podemos vivir de espaldas al mundo de la tecnología, debemos estar allí. Recuerdo que uno de los últimos escritos de Benedicto XVI, ¿no? Fue al mundo de las comunicaciones, y hablaba de que, decía, los jóvenes hoy, en aquel entonces, los jóvenes hoy ya son adultos, ¿no? No ven la realidad virtual como una realidad paralela, como otra realidad, es su realidad, por eso tenemos que estar allí. Con lo cual, de ninguna manera liberarnos de la virtualidad, hay que meternos en la virtualidad buscando justamente estar sin perder la propia identidad. Ese es el desafío, y cada uno
con mucha creatividad, ese poder que nos ha sido concedido de la inteligencia, de la creatividad, buscar canales para poder generar espacios en donde encontrarnos con el otro, encontrarnos con la naturaleza, reencontrarnos con el creador, a través de un mundo virtual que indudablemente ha llegado para quedarse, claro que sí. Bueno, un poquito me adelanté, ¿no? Es decir, a esta pregunta, ¿no? Hablando de primero la creatividad, la innovación, lo decía también Mario Sila en la exposición anterior, ¿no? Es decir, buscando canales nuevos, utilizando estas tecnologías, pero promoviendo a través de ellas. A ver, yo la respuesta que le haría al que hizo la pregunta es: este foro es un ejemplo concreto de respuesta a esa pregunta, ¿no? Lo que están haciendo ustedes. Nos están juntando de distintos lugares, desde España, Argentina, Perú, de distintos lugares del mundo, un montón de personas que, utilizando esta tecnología, apunta a la verdadera comunidad y comunicación. Y que haya realmente comunidad en la comunicación. Se puede hacerlo, claro que sí, ¿no? No un se puede voluntarista que critica Ham, ¿no? Sino un se puede basado en la naturaleza humana que trasciende la tecnología y que simplemente se enfrenta a un nuevo desafío, ¿no? Desafíos los hubo en todas las épocas. Este es el que nos ha tocado vivir. Bueno, hacerlo con alegría, con entusiasmo, creatividad, pero sobre todo con un sentido. Es imposible si realmente no sabemos para qué estamos acá. Nos puede dejar un pequeño discurso, unas pequeñas palabras ya de cierre a todos nuestros jóvenes. Bueno, fundamentalmente felicitarlos por lo que han hecho, a todos los que han organizado, han participado, es decir, en todo esto, empezando por el querido amigo Héctor Maquilli, que tanto está trabajando en todo esto, y a todos ustedes, considerar que cuentan con nosotros para acompañarlos en todas este tipo de iniciativas, y insisto, ¿no? Transmitirles, no, es decir, yo creo que cité varias veces a Thoreau, ¿no? En una frase donde Thoreau dice, la vida es algo maravilloso, ¿no? Pero me fui a los bosques para vivir deliberadamente y enfrentar solo los hechos esenciales de la vida, no fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. Creo que ese es el gran desafío que quiero dejarles a los jóvenes estas últimas palabras, ¿no? Que no pasen por la vida sin haberla vivido. ¿Y qué significa haber vivido una vida de verdad? Haberle encontrado el sentido. Creo que esto es una pequeña gotita de agua, como diría la Madre Teresa, en un mar, pero ese mar no es igual, ese océano sin esa gotita, y creo que de alguna manera es motivarlos, entusiasmarlos, acompañarlos en el encontrar el sentido de una existencia que, como diría Thoreau, es maravillosa, es sublime, pero tenemos que descubrir por nosotros mismos. Muchas gracias, profesor. Siempre es emocionante poder escucharlo. Nos encanta poder colaborar con usted en Ahora. Le mandamos un abrazo hasta Argentina y le deseamos la mejor de las suertes en su canal. Muchísimas gracias y un muy fuerte abrazo. Perfecto, profesor. Aprovechen en seguir, además aprovechamos que hemos tenido al profesor Aguerre, en seguir su canal, se llama Filosofía y Rock. Aquí en Ahora lo seguimos y lo apoyamos totalmente, es contenido de primer nivel. Si es que quieren seguir aprendiendo más del profesor José María Aguerre. Desde ahora ya volvemos enseguida con más del foro DNG 2022. Estaremos en breves instantes con nuestro tercer ponente del día a cargo de Giancarlo Castillo.